bien, a las 8:08 tengo el gusto de saludar al presidente del bloque del Frente para la Victoria, diputado nacional, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, Agustín. No, primero, antes de ir a temas específicos, quería ver qué opina, qué le dejó, cómo vio todo lo que se desarrolló este fin de semana con el G20, Agustín. Bueno, me parece que fue un hecho político internacional, sin duda de magnitud. Estaban reunidos aquí en Argentina los principales países del mundo. Me parece que era un G20 que venía con bajo nivel de expectativas, que las expectativas estaban más puestas en que se realizase la reunión, como efectivamente fue, que en el resultado de la organización del G20, ¿no? y la Federación Rusa, con Inglaterra separándose de la Unión Europea, con presidentes como en el caso de Macron, que en el mismo momento que se realizaba la reunión del G20 aquí en Buenos Aires, en París hay claramente una insurrección ciudadana con un nivel de movilización y de crítica a su gobierno muy alto. Me parece que en ese escenario, que inclusive hasta último momento se terminó evaluando, o se evaluaba que quizás no iba a haber documento final. Finalmente hubo documento final con disidencia de los Estados Unidos en el punto de lo que significa los compromisos ambientales que asumen la totalidad de los países. Uno podría decir que la reunión terminó cumpliendo ese bajo nivel de expectativa. Así que creo que lo más importante para este mundo en tensiones, con el cual miraban el resto de los principales países del mundo, era que el G20 se realizase, y el G20 se realizó. Al haber en el foro multilateral bajo nivel de expectativas de los resultados finales, de hecho el documento es un documento de generalidades en general, me parece que las expectativas estuvieron puestas en las reuniones bilaterales. Sin duda la más importante fue el G2, es decir, que uno podría decir que fue un G20 dentro del G2, la reunión entre Estados Unidos y la República Popular China, que por lo que sabemos significa una especie de, entre comillas, tregua de esta guerra comercial por los próximos meses. Y con respecto a la Argentina, me parece que también los beneficios de lo que pudiesen ser los beneficios para nuestro país de esta reunión del G20 habrán estado en las reuniones bilaterales y en lo que el presidente Macri y el gobierno argentino ha definido como política allí. Usted, como ministro del gobierno anterior, ¿le sorprenden los acuerdos firmados con China o ustedes venían trabajando en alguno de ellos? No me sorprenden, no los he detallado, no los tengo detallados, no me he puesto a estudiarlos todavía, pero usted debe recordar que durante la anterior visita del presidente chino con Cristina Fernández de Kirchner, se firmó entre Argentina y China un acuerdo, una alianza estratégica, y para los chinos la categoría de aliado estratégico es una categoría que facilita que a partir de esa definición hacia abajo se fortalezcan una serie de acuerdos. Obviamente que a mí me parece que el lugar que tiene que jugar la Argentina tiene que ser un lugar en donde fortalezca su política multilateral. Me parece que sin duda a veces con muchísimo riesgo el gobierno argentino ha asumido casi una alineación automática con los Estados Unidos. Yo creo que la expresión de depredación de la vocera norteamericana después de la reunión entre Trump y el presidente Macri tiene que ver con que se animaron a decir eso, porque hubo una cantidad de conductas previas de la Argentina que avalaron eso, pero me parece bien que la Argentina haya corregido
y me parece bien que tenga una política claramente multilateral, en donde tengamos relaciones maduras con todos los países, pero que no perdamos esa posibilidad de buscar relacionarnos con el resto del mundo por una política de alineamiento automático con los Estados Unidos, ¿no? Otra reunión bilateral importante con Theresa May, primera vez que viene aquí desde la Guerra de Malvinas un primer ministro británico. ¿Alguna opinión sobre ese tema? Y eso está más para el lado de la vergüenza, ¿no? Porque reunirse con la canciller británica y no plantear la cuestión de la soberanía en Malvinas, cuando la soberanía en Malvinas es parte de la manda constitucional, porque nosotros tenemos una constitución en donde le obliga a los gobernantes argentinos, nos obliga a todos los que tenemos responsabilidades institucionales a reclamar los derechos argentinos sobre Malvinas en forma permanente. Me parece que haber tenido una reunión en la Argentina con la Premier británica sin que la cuestión de la soberanía haya estado puesta, ni siquiera le digo la cuestión de la soberanía, la cuestión Malvinas haya estado en la cuestión, o que haya estado solamente a partir de un nuevo vuelo que va a ir a las islas, me parece que es un retroceso de todo lo que había hecho, de todo lo que había sucedido la política en los últimos años de reivindicación de nuestros derechos soberanos Malvinas. Otro tema, ¿qué opina del operativo de seguridad? ¿Algo que decir, Agustín, sobre esto? Bueno, pareciese que funcionó, digamos, ¿no? Me parece que hubo un operativo en donde se militarizó la ciudad de Buenos Aires. Hay que reconocer también que quienes llevaron adelante la movilización antiglobalización lo hicieron de manera claramente pacífica. No sucedió eso en Hamburgo, que fue el anterior G20, creo que el G20 del año pasado fue en Hamburgo, en donde hubo movilizaciones en las calles, así que nada que decir sobre eso, ¿no? Bueno, y ya pasando al tema específico, ¿lo sorprendió el llamado a extraordinarias del gobierno con algunas leyes que se van a tratar, Agustín? Sí, me sorprendió porque en realidad lo que hace el gobierno es llamar a extraordinarias porque no pudo realizar 2 sesiones ordinarias que estábamos en condiciones de hacer antes que finalice noviembre, producto de las diferencias internas que tenía el propio gobierno, fundamentalmente entre los 2 partidos mayoritarios de la Alianza Cambiemos, ¿no? Entre la Unión Cívica Radical y el PRO, después de lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura. Y la realidad es que haya sucedido, que hayan convocado extraordinarias evitando las ordinarias, lo que hace es nuevamente obviar el rol del Congreso, porque en extraordinarias solamente podemos tratar los temas que le interesa al Poder Ejecutivo y nos quedan afuera los temas que puedan ser interés del Congreso de la Nación. Y un tema que, por ejemplo, era de mucho interés del Congreso de la Nación y que teníamos casi acordado entre todos los bloques su tratamiento, que era el tema de la modificación de la ley de alquileres, que además había sido una promesa del presidente de la Nación, porque lo había anunciado él en una conferencia de prensa, por lo que tenía entendido hasta ayer a la tarde no estaba incluido en el llamado extraordinario. Y me parece que eso es otra vez defraudar las expectativas del conjunto de la sociedad y no dar respuestas a un tema que por el cual los inquilinos reclaman notablemente. ¿No? Tenemos argentinos que en el alquiler se le va el 40-45% de sus ingresos. Bueno, lo que usted está diciendo lo acaba de confirmar ni más ni menos que la Ciudad de Buenos Aires en su dirección una de sus direcciones económicas. Acaba de determinar que los porteños usan más de la mitad de su sueldo para pagar el alquiler. Bueno, eso es imposible desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, ahí teníamos una ley que permitía tratar de ponerle algún tipo de límite, ponerle algún tipo de regulación, buscar que sea más, que tengan algún tipo de protección los inquilinos, que muchas veces están desprotegidos absolutamente. Bueno, nada de esto aparentemente va a ser tratado y sí van a estar los temas que les interesa al Poder Ejecutivo. Sí, se habla reforma del Código Procesal Penal para incorporar la figura del arrepentido, modificación del régimen impositivo para las cooperativas,
el tema de los trapitos y la violencia en el fútbol, financiamiento de los partidos políticos y bienes personales. No sé si hay algún otro o técnicamente si el Ejecutivo, mientras dure la extraordinaria, puede interponer el proyecto que quiera. El Ejecutivo tiene posibilidad de ampliar el temario extraordinaria, cuando quiera, digamos, ¿no? Así que, bueno, veremos. ¿Alguna de las leyes que mencioné, Agustín, para ustedes van a llevar polémica o por el contrario todas, van a...? Me parece que de esa toda, el impuesto a los bienes personales, se sigue aumentando bienes personales sobre la clase media argentina y vienen exceptuados fundamentalmente los sectores más pudientes, como por ejemplo los sectores del campo que están exceptuados de esta modificación del impuesto a bienes personales. Entonces termina siendo un impuesto para la clase media argentina. Una modificación del Código Penal para el tema de los barras. Yo la verdad que creo que el problema de los barras es un problema grave en el fútbol argentino. Creo que si el fútbol no termina con los barras van a terminar con el fútbol. Me alegré mucho, no solamente como ciudadano, sino como hincha de River, el repudio que recibió la barra de River ayer en el partido de Gimnasia por el resto de los hinchas que se van a ver privados de ver esa final por la cual tanto uno tuvo expectativas. Ahora, si acá no hay un compromiso fuertemente de la dirigencia del fútbol argentino, y si ante cada hecho que protagonizan los barras, no el club, sino la dirigencia del fútbol, no termina estando sancionado, la verdad que es muy difícil pensar que esto se va a resolver. ¿Cuántas leyes van a hacer? La ley de la Rúa, la ley del deporte, ¿qué más leyes? Ya hay que cumplir con la ley en todo caso, ¿no? Más me da bronca esto porque el presidente de la Nación fue 8 años presidente del Club Boca Juniors, con lo cual seguramente debe haber tenido relación con los barras y no terminó con los barras. Y el señor Angelici, que es el mandamás del fútbol argentino, es un caracterizado operador del gobierno nacional. Entonces, la verdad es que si no se termina esta situación, si no hay un fuerte compromiso con los directivos de los clubes, el tema de las barras no se va a resolver absolutamente nunca, porque el problema es que los barras terminan haciendo negocios dentro de los propios clubes, digamos, ¿no? Entonces es imposible resolver una cuestión de estas características. Mire, lo más paradójico va a resultar que seguramente a Madrid viajen algunos barras al partido de River y Boca. Entonces yo creo que si no hay un compromiso fuerte de la dirigencia del fútbol argentino, va a seguir habiendo barras y están ligados claramente todos a actividades ilícitas que están reñidas con el Código Penal. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser aumentar penas. No creo que resuelva nunca nada, porque en general el aumento de penas no resuelve nada en términos generales de lo que significan las conductas del conjunto de la sociedad, a mi criterio. Acá lo que hay que hacer es romper con un hilo. El hilo es que los barras no son hinchas, son organizaciones delictivas, digamos, ¿no? Bueno, y me parece que esto es lo que hay que tomar la decisión de llevar adelante. Es decir, que del listado que se conoce de tratamiento en extraordinarias por parte del Ejecutivo, ustedes prácticamente no están van a generar polémica en todas. No, probablemente con el tema de cooperativas estemos de acuerdo, porque en realidad estamos modificando una modificación que hizo irracionalmente el poder, el oficialismo el oficialismo en la Cámara de Diputados, y que después dentro del presupuesto y que después fue ratificada por los senadores porque estaba incluida dentro del presupuesto. Pero la verdad es que le aumentaron en esa voracidad recaudatoria el aumento que hicieron sobre la economía social fue casi muy grande, digamos, ¿no? Le obligan a pagar el 6% de su patrimonio
el 6% de su patrimonio, independientemente de cualquier sea el resultado fiscal, a las cooperativas, a las mutuales y demás, lo cual es una carga mayor que inclusive tienen las propias empresas privadas, como que están en sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, porque para igualar a lo que significa el impuesto a las ganancias tiene que tener una rentabilidad arriba del 18 o 20%. Claro, imposible. Y a eso agregarle las tasas de interés que se están cobrando, el financiamiento, y no hay cooperativa que aguante. Efectivamente. Una última, Agustín, porque un oyente muy claro de Río Cuarto me llamó cuando yo conté que quedaba fuera del tratamiento la ley de modificación a la ley de semillas, y se ve que un hombre de campo me dijo, ojo, porque la ley de semillas ya no solo es un tema que interesa a los chacareros, ahí está en juego el alimento, la madre de los alimentos. Es un tema. Usted es un hombre también del interior, que conoce el campo. ¿Qué pasa con la ley de semillas? ¿Es un tema delicado? Es un tema muy delicado porque no solamente es ley de semillas, ley de patentes, las regalías, el royalty que tienen que pagarle a las empresas que son las que van llevando adelante las cuestiones de adelantamiento genético. La verdad que bueno, que eso, si bien le obtuvieron despacho en la última sesión, me alegro que no lo hayan puesto en el tratamiento, porque eso sí que hubiese generado un debate muy intenso, porque ni siquiera las propias entidades del sector agropecuario están de acuerdo. Federación Agraria creo que ha expresado claramente su crítica a esta ley, así que bueno, esperamos poder volver a discutirla y a debatirla el año que viene con mayor claridad y con mayores niveles de acuerdo y de consenso y sin tantas presiones. Es la ley Monsanto, ¿no? Es favorecer principalmente a las patentes extranjeras. Claro. Muy bien. Agustín, como siempre, un placer. Gracias por habernos atendido. Adiós. El diputado nacional, presidente del bloque Frente para la Victoria, el ingeniero Agustín Rossi, en Página Abierta.